Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Sirtos Rodu, música tradicional de Grecia, es el ensamble Atlas Café del Colegio de Música de Nueva York, programa para las escuelas públicas en la misma ciudad, dirigido por el colombiano Mauricio Molina. Música tradicional griega, Atlas Café. Esta maravillosa música, estos sonidos desde el pasado, nos ayudan a leer. Los premios Cervantes hablan de Cervantes. Dulce María Loynaz del Castillo, poetisa cubana, Premio Cervantes 1992. Estas son sus palabras de agradecimiento. Ha comenzado la melodía Barba Harangosnak, música tradicional de Hungría. Escuchemos a Dulce María. En su libro Memorias de la Guerra, cuenta a mi padre, el general Enrique Loynaz del Castillo, cómo, recorriendo la ciénaga de Zapata durante la campaña de 1895, vino a dar a un claro del bosque donde un oficial del ejército español dormía con la cabeza apoyada en un libro. Al ruido de pisadas en las hojas secas, despierta el durmiente que, viéndose sorprendido, escapa dejando abandonados en el suelo un estuche de cuero y el libro que le sirviera de almohada. Mi padre recoge ambas cosas, entrega al oficial que le acompañaba el estuche donde brillaba rica joya y retiene el libro en cuya cubierta empieza a leer. Historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
por don Miguel de Cervantes Saavedra. Continuando la marcha por la inhóspita zona, mi padre y sus compañeros se extravían y tras caminar un buen trecho, rendidos de fatiga, se sientan en el tronco de un árbol derribado. Mi padre abre el libro y empieza a leer para sí, y luego se interrumpe con risa que no ha podido contener. Siga riendo, dicen los otros, que esa risa nos hace pensar que ya usted encontró el modo de salir de este infierno. Mi padre vuelve a leer el párrafo que provocó su hilaridad, esta vez en voz alta, y todos ríen juntos, como si, en efecto, ya vieran resuelta la angustiosa situación. La risa, cuando puede participarse, hermana a los hombres. Por otra parte, no es difícil llorar en soledad y, a cambio, es casi imposible reír solo. La risa es una sustancia casi volátil, quiero decir, difícil de conservar. Lo que hacía reír a nuestros abuelos ya no nos hace reír a nosotros, y lo que hoy nos hace reír no es probable que haga reír a una cuarta o quinta generación. El truco del pastel aplastado en el rostro del cómico ya no funciona con los muchachos de hoy. Por eso considero importante detenerme en resaltar esta faceta del libro inmortal, a pesar de que de una u otra forma ha sido comentado por otros autores, porque conservar fresco ese elemento volátil en palabras escritas hace siglos creo que constituye una verdadera hazaña. Nos dicen que hay animales que ríen, pero si entendemos la risa como un fenómeno inducido por la percepción de una situación cómica, es evidente que sólo el ser humano puede reír conscientemente, porque es el único capaz de percibir la comicidad de un acto en vivo o traducido a palabras o a meras líneas. Y como hemos ido perdiendo poco a poco las legítimas motivaciones para la risa, la actual generación ha tenido que inventarse lo que llaman humor negro, que es una mezcla de azúcar y harina condimentada con gotas amargas. Mi padre lee algunos pasajes de El Quijote y ríe, pero ¿dónde se encontraba mi padre? En la más difícil de las situaciones, perseguido y extraviado en plena selva tropical. Las condiciones no podían ser más adversas, y sin embargo mi padre ríe tan espontáneamente que su risa es contagiada a sus compañeros. ¿Quién hizo el milagro? Un hombre que vivió hace 400 años y lo suscitó con palabras escritas en un papel. A lo largo de los siglos, este libro ha sido leído, releído y comentado. Es difícil hallar otro con tanta repercusión en los hombres de distintos tiempos y distintos países, salvo, tal vez, la Biblia. Palabras de Dulce María Loinás, Premio Cervantes 1992.
Premios Cervantes hablan de Cervantes. Mario Vargas Llosa, Premio Cervantes 1994. La melodía anterior se llamaba Pasoca, coro, de Celso Machado. La que disfrutamos ahora se llama Gaeta y es del siglo XIV en Italia. La vida de Cervantes nos emociona o entristece, pero no nos admira. Era la precaria del español de a pie de esos tiempos convulsos. Lo que nos desconcierta es que de esa vida marcada por la sordidez hubiera podido surgir una aventura tan generosa como la de El Quijote, esa novela sobre la cual parece haberse dicho ya todo, y sin embargo, cada vez que la releemos, descubrimos que aún falta tanto por decir. Toda obra genial es una evidencia y una incógnita. El Quijote, como la Odisea, la Divina Comedia o Hamlet, nos enriquece como seres humanos, mostrándonos que, a través de la creación artística, el hombre puede romper los límites de su condición y alcanzar una forma de inmortalidad. Al mismo tiempo nos fulmina, haciéndonos conscientes de nuestra pequeñez, contrastados con el gigante que concibió esa gesta. ¿Cómo pudo perpetrar un deicidio semejante? ¿Cómo fue posible desafiar de ese modo la creación del Creador? Escribiendo la historia del ingenioso hidalgo, Cervantes potenció la lengua española a unas alturas que nunca había alcanzado y puso un tope emblemático para quienes escribimos en ella, y renovó el género novelesco, dotándolo de una complejidad y sutileza tan vastas como la ambición, destructora y reconstructora del mundo que lo anima. Desde entonces, todas las novelas se medirían con la marca que ella puso, ni más ni menos que todo el teatro estaría siempre espiando a hurtadillas al de Shakespeare como piedra de toque. Que fue y es una gran novela cómica y a la vez muy seria, que ella recrea en un mito sencillo la insoluble dialéctica entre lo real y lo ideal, que a la vez que pulverizaba las novelas de caballerías, les rendía un soberbio homenaje, nos lo han explicado los críticos, pero han dicho menos que, entre las muchas cosas que es, como todos los grandes paradigmas literarios, El Quijote es también una ficción sobre la ficción, sobre lo que ella es
y la manera como opera en la vida, el servicio que presta y los estragos que puede causar. Este tema reaparece en todas las literaturas porque es un tema permanente en la vida de las gentes, y ningún novelista lo ha descrito con tanta perfección en una historia tan seductora y tan clara como lo hizo Cervantes, acaso sin siquiera proponérselo, ni saber que lo hacía. Se trata de algo muy simple, en un principio, aunque luego se vuelva complicado. Hombres y mujeres no están contentos con las vidas que viven, que se hallan siempre por debajo de sus anhelos, y, como no se resignan a renunciar a esas vidas que no tienen, las viven en sueños, es decir, en los cuentos que se cuentan. La literatura es una rama de ese árbol opulento, la ficción, ese quehacer, inventarse y contarse historias para soportar mejor la historia que se vive. Es antiquísimo, como el lenguaje, y sin duda se practicó desde que las primeras manifestaciones de una comunicación inteligente sustituyeron a los gruñidos y brincos del antropoide en la caverna primitiva. Allí debieron de escucharse, junto al fuego, las primeras ficciones, en la misma actitud reverencial con que a lo largo de los milenios y a lo ancho de todas las geografías las escucharían los niños de boca de las abuelas, las tribus convocadas en los claros del bosque por habladores y chamanes, los vecinos en las plazas de las aldeas cantadas por los cómicos de la lengua y los poderosos en los salones de las cortes y palacios, recitadas por los troveros. Con la escritura, la ficción pasó al libro, que fijó lo que hasta entonces era un universo perecible de oralidad. La literatura estabilizó, dio permanencia a los mitos y prototipos cuajados en la ficción. Gracias a ella, de un modo misterioso, esa vida alternativa creada para llenar el abismo entre la realidad y los deseos sobre el cual se columpia la criatura humana, obtuvo derecho de ciudad, y los fantasmas de la imaginación pasaron a formar parte de lo vivido, a ser, en palabras de Balzac, la historia privada de las naciones. Una ficción es un entretenimiento solo en segunda o tercera instancia, aunque, por supuesto, si también no lo es, ella no es nada. Una ficción es, primero, un acto de rebeldía contra la vida real y, en segundo, un desagravio a quienes desasosiega el vivir en la prisión de un único destino, aquellos a los que solivianta esa tentación de lo imposible que, según Lamartine, hizo posible la creación de Los Miserables de Víctor Hugo, y quieren salir de sus vidas y protagonizar otras más ricas o más sórdidas, más puras o más terribles que la que les tocó. Esta
manera de explicar la ficción puede parecer truculenta, tratándose de lo que a simple vista no es más que el benigno pasatiempo de un señor que en la noche, antes de que le vengan los bostezos, perpetra el crimen de Raskolnikov y se duerme, o de la virtuosa señora que toma el té de las 5 cometiendo las travesuras de las damas de Boccaccio sin que se entere su marido. Pero como nos muestra don Alonso Quijano el Bueno, la ficción es algo más complejo que una manera de no aburrirse. Es el transitorio alivio de una insatisfacción existencial, un sucedáneo para que esa hambre de ese algo a lo que ya somos, distinto, ese algo distinto a lo que ya somos y ya tenemos, que paradójicamente la ficción aplaca al mismo tiempo que exacerba, porque esas vidas prestadas, que son nuestras gracias a la ficción, en vez de curarnos de nuestros deseos, los aumentan y nos hacen más conscientes de lo poco que otra vida que te revelaron los cuentos de los abuelos o de la tía abuela Elvira, la mamaé en Cochabamba, cuando era un pequeño déspota de pantalón corto que por lo visto exigía una historia con principio y final por cada cucharada de sopa. Yo era entonces inmensamente feliz, viviendo como Alonso Quijano, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Pinocho, La Sombra, El Coyote, Bill Barnes, El Pequeño Guillermo, Mandrake y Nostradamus, las correrías del zorro en la misión de San Juan de Capistrano, la de Sandokan y el fiel Yáñez en Malasia y las historias que irrumpían en la casona de Ladislao Cabrera con el Peneca y el Biliken llenaban mis días de exaltación. En mi memoria, aquellos personajes se conservan más vívidos que Gumucho, Román, Artero, Zapata y Vallivian y demás compañeros de la Salle con los que reproducíamos sus hazañas en los patios y techos de la casa. Olmedo lloriqueaba porque para entrar en el juego debía hacer de Chita el mono de Tarzán.
Sepastia Var, música tradicional armenia, es el ensamble Atlas Café de Nueva York, del Colegio de Música, programa para las escuelas públicas de la citada ciudad. Es dirigido por el colombiano Mauricio Molina. Sepastia Var, esta melodía tan hermosa, nos sirve para terminar, nos acompaña aquí en la lectura para terminar las palabras de Mario Vargas Llosa al recibir el premio Cervantes en el año de 1994. No sé cuándo oí hablar por primera vez de Don Quijote, pero me gustaría que hubiera sido allí, en Bolivia, y de boca del abuelo Pedro, a quien mi infancia debió tanto, un señor que tenía una frente muy ancha y una gran nariz. Escribía versos festivos cuando se presentaba la ocasión. Contaba cuentos con mañas de brujo y me incitó a leer libros soberbios. Pero sí recuerdo con precisión que mi primera tentativa de entrar en El Quijote en algún año de la secundaria fue un fracaso. A cada párrafo las palabras difíciles y los giros arcaicos pulverizaban la ilusión, y a mí lo que me gustaba de las novelas, lo que me gusta todavía de las novelas, era que me abolieran y transubstanciaran, como a don Alonso Quijano, las del Amadís del Espliandán, y me hicieran enamorarme, combatir, enfurecerme, llorar, matar y resucitar. Solo años después, y gracias a La Ruta de Don Quijote, de Azorín, relato de su recorrido por La Mancha en pos de las huellas de Cervantes, volví a leerlo hasta el final. Para entonces era un devorador desaforado de historias ajenas y garabateador de algunas propias. No sospechaba que llegaría a ser un escritor, pero ya me desvelaba esa ambición, que parecía todavía más improbable que esas otras, acariciadas en secreto. Ser marino, torero, aviador, legionario, explorador, mosquetero, rey del mambo y conquistador de la India y de Brigitte Bardot. Pero sí sabía que siempre sería un lector empedernido de novelas, porque las horas que pasaba sumido en esa vorágine de destinos excepcionales, paisajes exóticos y gentes estimulantes eran siempre las mejores. Sin exageración puedo decir, por eso, que entre mis 15 y 20 años, mientras estudiaba letras y derecho en San Marcos y manufacturaba noticias y reportajes alimenticios, me las arreglé, sin salir de Lima, para combatir al Kuomintang con los camaradas chinos en las calles de Shanghái, perseguir a un gran cetáceo blanco por los mares de Oceanía en un ballenero de Nueva Inglaterra. Mario Vargas Llosa, Premio Cervantes 1994.
Palabras de Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes 1997. El Quijote no ha tenido suerte en el cine. Se han hecho más de 10 versiones del libro, pero ninguna es idónea. La que más se acerca es El Quijote alemán y es la más prestigiosa. Se hizo en 1933 con guión de Paul Morand y Alexandre Arnaud, dirigida por el eminente G.W. Pabst, y es lo contrario de la excelsa novela de un gran aburrimiento. De un gran aburrimiento. Otras versiones se hicieron casi en el nacimiento de una noción del libro como película. Son una versión francesa en 1903. Otra vez hay otra en 1908, en Italia se hizo en 1910, otra vez en Francia en 1911. En Estados Unidos, en Hollywood, antes de ser Hollywood, en 1915. En Inglaterra, en 1923. En Dinamarca, en 1926. En España, en 1947. De nuevo en Inglaterra en 1972 y otra más inglesa con coreografía de Petipa que hace del caballero andante un caballero bailante en 1975. Dos más en España, una con Cantinflas de Sancho, sin mucha panza, y un Quijote para ver en el sofá para Televisión Española con guión de Camilo José Cela y uno de los mejores Quijotes y el verdaderamente extraordinario de Fernando Fernán Gómez. Otra con el más famoso de los actores rusos, Nikolai Cherkasov. La versión con Cantinflas debió llamarse Sancho Panza con Quijote al lado, pero que a veces es un Sancho mexicano, lo que no es tan descabellado como suena si se sabe que el propio Miguel de Cervantes pidió permiso para emigrar a las Indias, que tal vez quería decir Nueva España en la América hispana. Hay un Don Quijote dirigido por Orson Welles que no llegó a terminarse y uno de Terry Gilliam que ni siquiera llegó a empezarse y que es el penoso relato de un aborto titulado Perdido en la Mancha. Se trata de un documento más que el documental de cómo esta versión última es de veras una suerte de Quijote antes y después del diluvio español. Comienza este murmurante arrullo sioux, tradicional nativo americano. Existen discos de video que tienen como señal y etiqueta una frase, valioso material añadido, que no es sino un gancho para el posible espectador. Ese valor añadido consiste casi siempre en tomas de la filmación, entrevistas con actores y actrices, una conferencia sesuda y sabia de un crítico a la moda,
y una amplia documentación sobre el director, y si es posible, una entrevista a fondo con este técnico convertido en autor. Perdido en la Mancha no tiene una conversación con Miguel de Cervantes, el verdadero autor de todos los Quijotes, sino es una serie de frases inconexas, sin conexión visible, con el director y tomas del comienzo, en realidad la primera secuencia a filmar, que nunca se llegó a completar. La obsesión de Terry Gilliam, hacer su versión del Quijote, se convirtió en el argumento de este documental sobre el fracaso y fin de una filmación. La belleza del escenario desaparece después de una tormenta y una riada que no solo se lleva los elementos de la filmación y casi arruina la cámara y el equipo de sonido, sino que acaba con el paisaje mismo, y aquel cañón ideal para el color se convierte en una roca pelada, mientras la inundación transforma las laderas en un lodazal. No hay un después de la tormenta, porque el término de la lluvia es el final del documental. El lema de esta película podría ser: "Más se perdió en la Mancha". Todo comenzó mal con la enfermedad del actor francés que interpretaba en inglés el papel de Quijote, aunque con su cara adusta y su barba y bigote en punta, se parecía más a una fotografía de Joseph Conrad en su vejez. Jean Roquefort estudió 6 meses inglés y otro tanto tiempo memorizando sus diálogos. Gilliam estaba encantado con la imagen y la interpretación que ofrecía el actor francés. También tenía de ideal el que montara bien a caballo y no necesitara a alguien que le corrigiera su pronunciación. Los problemas en realidad comenzaron con las molestias que le producía la silla de montar al actor. Después llegaron otros males, como una hernia de la que se tenía que operar Roquefort y su ida a París, en principio por solo unos días que luego se convertirían en meses. Johnny Depp, un gran profesional, estaba listo para convertirse en un Sancho que venía del espacio exterior y se procedió a las primeras tomas. Entonces llegaron las lluvias. Al principio había esperanzas de que fuera intensa, pero breve, y cuando llegó la riada y acabó con toda la filmación, Dios mío, los productores, nerviosos como siempre, pasaron de espectadores a actores para recobrar el seguro, pero fatalmente no podía contener un acápite que salvara la producción porque era, aducía la firma de seguros, un acto de Dios fuera de toda culpa humana. Petrone, melodía inglesa del siglo XIV. Pasó de ser un ilustrador de las posibles escenas de la película y un optimismo que lo hacía sonreír mientras su equipo reía a sus chistes, a ponerse serio y por último atacado por un desespero tan visible como la lluvia,
que arruinó no solo la filmación, sino toda película posible. ¿Qué cosa tiene el Quijote? Que todos lo quieren llevar al cine para fracasar. No es su largo, ni su dificultad para reproducir la novela en imágenes. Lo que el viento se llevó, por ejemplo, presentaba muchas más dificultades de encontrar no solo a Red, el héroe díscolo, sino a Scarlett, la heroína romántica y malcriada y caprichosa. La fatal atracción del Quijote recuerda al verso con moraleja. A un panal de rica miel 100.000 moscas acudieron, y por golosas murieron, presas de patas en él. La golosina es la pareja dispareja, Quijote y Sancho, porque Dulcinea es optativa, a veces es principal, otras una principiante. Pero para resolver la complejidad de la novela, que es siempre literaria, el cine trata siempre de cortar, de recortar esta evidente obra maestra. Aún más que eso, es la primera novela moderna y en la realidad de la ficción es una traducción y su autor es otro que quien forma el libro. Estas ecuaciones son imposibles de resolver por el cine. Y aún la serie de televisión tiene resuelto el problema del largo, pero la intrínseca característica literaria se le escapa a sus autores, que corren siempre detrás del Quijote como un personaje real que sufre alucinaciones cómicas. Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes, 1997. Palabras de Álvaro Mutis, Premio Cervantes 2001. Creo que es difícil encontrar en la historia de las letras de Occidente un destino más adverso, más sembrado de injusticias, olvidos y amargos altibajos que el que tuvo que padecer el entrañable autor de una obra literaria incomparable y luminosa. Recuerdo muy bien cuando leí en mi adolescencia una nota biográfica de Cervantes en una edición escolar de El Quijote, tan expurgada y trunca que muy pobre idea podía tenerse de lo que sería el original. En cambio, ese parco resumen de su vida me dejó una impresión inolvidable. Al paso de los años, la obra cervantina ha llegado a ser para mí un ejercicio y una compañía siempre lista a despertarme sorpresas y lecciones inagotables. Son varias las vidas de Cervantes que he leído, siempre con el mismo acongojado sentimiento de compasión y asombro. Cuando vuelvo a recorrer las páginas de El Quijote, de las novelas ejemplares, por las que confieso tener una predilección muy particular, de los entremeses que disfruto con gozo siempre intacto, y del Persiles y Segismunda, que sigue inquietándome como el primer día, me intriga, y así será hasta el fin de mis días, que este hombre que he llegado a querer con afecto que me atrevo a llamar familiar, haya logrado una obra en donde el genio está presente en cada línea para mostrar con lúcida evidencia nuestro precario paso sobre la tierra. Imposible no traer aquí este soneto de Jorge Luis Borges, retrato absoluto de don Miguel de Cervantes Saavedra. Dice así: un soldado de Urbina, sospechándose indigno de otra hazaña, como aquella en el mar, este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España. Erraba oscuro por su dura España, para borrar o mitigar la hazaña
de lo real, buscaba lo soñado y le dieron un mágico pasado. Los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol, el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño. Atravesando el fondo de algún sueño, por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Naha Went, tradicional de Turquía. En nuestro programa, los premios Cervantes hablan de Cervantes. Nos ha acompañado el ensamble Atlas Café del Colegio de Música en el programa para las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York, dirigido por el músico de Colombia, Mauricio Molina, nacido en Medellín y desde 1990 afincado en Nueva York. El músico de Colombia, Mauricio Molina, consiguió en el año 2006 el premio Higini Angli con una tesis sobre los panderos que se usaban en el medioevo en la península ibérica. Este instrumento tiene una tradición cultural muy importante, explicó el músico, quien combina su labor investigadora con la docencia y también con la interpretación de música medieval y mediterráneo de la mano de su grupo Sendebar que dirige. El músico Mauricio Molina, de 36 años de edad, se mudó hace poco a la ciudad de Barcelona para continuar allí su trabajo. Explicó que durante la época medieval se utilizaba en la península ibérica básicamente el pandero cuadrado,
además de otros de diferente tamaño, con sonajas y otro típico de Marruecos, el bendir, parecido a una pandereta, aunque sin sonajas. Preguntado acerca de cómo nace y crece su interés por la música mediterránea y las tradiciones musicales en la península ibérica, respondió que cuanto más ahonda en esos temas, descubro más rasgos mediterráneos en mi propia cultura. Afirmó que la música antigua vive un buen momento en América Latina, tanto para producirla como para investigarla, y también en Europa y en España en particular, donde hay un auge en la reconstrucción de instrumentos musicales. Tal vez nos hace falta un poco más de comunicación entre todos los que estamos haciendo estas cosas. Mauricio Molina, despedimos nuestro programa con la melodía tradicional árabe Lama Bada. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz.